Hubo un tiempo en que el mundo entero miraba hacia un solo trono, el trono de España. Bajo la cruz de Cristo y el estandarte de los reyes católicos, se alzó un imperio donde no se ponía el sol. Y mientras el mundo se arrodillaba ante la gloria hispánica, una isla menor, pobre y resentida, ardía en envidia. Inglaterra. Este es el relato de cómo el orgullo inglés se estrelló contra la fe católica y la grandeza de Felipe II, el rey más poderoso de su tiempo. Bienvenidos a Big Man Productions, el canal donde la historia cobra vida y las glorias del pasado se muestran en todo su esplendor. Sumérgete en una travesía única que atraviesa el Renacimiento, un periodo de asombroso florecimiento artístico, cultural y científico, donde el espíritu humano alcanzó nuevas alturas y redefinió el mundo para siempre. Acompáñanos a revivir el esplendor y la majestuosidad del Imperio hispano. Desde las vastas tierras de las Américas hasta los rincones más remotos del lejano Oriente, el Imperio hispano dejó una huella indeleble en la historia del mundo. Descubre sus secretos, conoce a los protagonistas que forjaron su legado y adéntrate en las batallas, intrigas y alianzas que cimentaron su grandeza. En Big Man Productions, no solo exploramos hechos históricos, te invitamos a verlos desde una perspectiva única, revelando la verdadera historia con detalles desconocidos que cautivarán tu curiosidad y expandirán tu conocimiento. Suscríbete y sé parte de este viaje emocionante. Desenmarañaremos los mitos, redescubriremos los héroes olvidados y pondremos luz sobre las sombras del tiempo. Haz clic en suscribir y acompáñanos a desentrañar la fascinante historia que ha dado forma a nuestro mundo. Prepárate para conocer la historia como nunca antes la habías visto, con investigaciones rigurosas, análisis profundos y narraciones apasionantes. Este es tu punto de encuentro con la historia, tu conexión con el pasado glorioso. Bienvenidos a Big Man Productions, donde la historia se convierte en una grandiosa experiencia pergamino destellos. El nacimiento de la envidia. En el siglo XVI, el mundo entero se encontraba dividido entre la sombra de la incertidumbre y la luz de una nueva era. Y en esa nueva era, una sola nación brillaba con una fuerza cegadora, España, el imperio católico por excelencia, la espada de Dios sobre la tierra. Tras la unión de los reyes católicos y el descubrimiento del Nuevo Mundo, España se había convertido en el imperio más vasto jamás visto por los hombres, dominios en Europa, fortalezas en África, reinos en América, rutas en Asia y presencia hasta en el Océano Pacífico. En todos los rincones del planeta flameaba la cruz de Cristo unida al pendón de Castilla y Aragón. Mientras tanto, Inglaterra, aislada en su isla, pobre en recursos, dividida en guerras internas y lastimada por disputas religiosas, contemplaba con desesperación y rabia el ascenso incontenible de España. El pueblo inglés, acostumbrado a la penuria, veía cómo a Sevilla llegaban cargamentos de oro y plata de América, mientras sus propios puertos apenas podían sostener un comercio menor. Los nobles ingleses observaban cómo la corte española se vestía con sedas de Oriente, especias de Filipinas y tesoros que provenían de los confines del mundo, mientras su propia nobleza apenas podía mantener un boato digno. Pero la envidia de Inglaterra no se limitaba a lo material. Era mucho más profunda. Era una envidia espiritual. En el trono de España se sentaba un hombre de temple único, Felipe II, llamado el Prudente, el rey católico, el monarca que se veía a sí mismo no como un rey cualquiera, sino como un defensor de la cristiandad. Para él, gobernar significaba cumplir una misión divina, proteger la fe católica, preservar la unidad de la Iglesia y extender la gloria de Cristo por todo el orbe. Y esa firmeza, esa grandeza moral y religiosa, era precisamente lo que más irritaba a Inglaterra. Desde que Enrique VIII rompió con Roma y fundó la Iglesia anglicana, Inglaterra había quedado marcada por la herejía y el cisma. Pero bajo Felipe II, España se erigía como la custodia de la verdadera fe. Mientras Londres se hundía en disputas religiosas y persecuciones, Madrid se convertía en el corazón de la contrarreforma católica, desde donde irradiaba el mensaje de fidelidad a Roma y a Cristo. Los cronistas ingleses lo reconocían con amargura: España era la nación elegida de Dios, y Felipe II, el César del Nuevo Mundo. Cada victoria española,
cada galeón cargado de riquezas que cruzaba el Atlántico, cada catedral levantada en las Indias, cada misión evangelizadora en Filipinas o México, era un recordatorio doloroso de la superioridad hispánica. De allí nació la semilla de la envidia. De allí brotó el rencor inglés. Porque Inglaterra no podía aceptar que la gloria del mundo perteneciera a una nación católica, leal a Roma, y a un monarca que se reconocía humilde servidor de Dios. Y así, en el silencio de sus puertos y en la oscuridad de sus tabernas, los corsarios, los piratas y los mercaderes ingleses comenzaron a soñar con arrebatar lo que Dios había puesto en manos de España. Felipe II, el rey católico. En el trono de España se sentó un hombre que marcaría la historia con un hierro imborrable, Felipe II de Habsburgo, el hijo de Carlos V, el emperador más poderoso que el mundo había visto en siglos. Desde joven, Felipe fue preparado no solo para gobernar, sino para servir a Dios. Educado en la fe católica, formado en las artes de la política y en las ciencias del gobierno, pronto entendió que su misión no era la gloria personal, sino el cumplimiento del plan divino. Su figura ha sido injustamente tergiversada por los enemigos de España, pero la verdad resplandece con fuerza. Felipe II fue un monarca que dedicó toda su vida al servicio de la fe y al engrandecimiento del Imperio católico. Bajo su gobierno, España se convirtió en el faro del mundo. Madrid, una ciudad que hasta entonces era apenas un enclave modesto, se transformó en la capital de un imperio universal. Desde allí, Felipe dirigía territorios que se extendían de Flandes a las Filipinas, de México al Perú, de Italia a Portugal, y desde las costas de África hasta las selvas de Brasil. Felipe II encarnaba la idea de un rey misionero, un rey que comprendía que su poder no era suyo, sino de Dios, y que la riqueza de sus reinos debía emplearse para proteger la Iglesia, combatir la herejía y expandir la fe católica. Y fue precisamente esa grandeza lo que hizo que Inglaterra se consumiera en la envidia. Mientras Isabel I de Inglaterra rompía con Roma y consolidaba el anglicanismo como una religión de conveniencia política, Felipe II se mantenía firme como baluarte de la fe verdadera. Mientras Inglaterra enviaba piratas a asaltar barcos mercantes, Felipe levantaba catedrales, universidades y monasterios en Europa y en el Nuevo Mundo. Mientras en Londres reinaban la división y el cisma, en Madrid reinaba la unidad de la fe católica. No solo gobernaba con autoridad, sino también con prudencia. Por ello se le llamó el prudente, porque cada decisión la meditaba a la luz de Dios, cada batalla la emprendía con el estandarte de la cruz, y cada victoria la ofrecía como tributo al Altísimo. Inglaterra lo veía y ardía de rabia. Porque en Felipe II se resumía todo lo que Inglaterra no podía ser: un rey fuerte, piadoso, próspero, respetado por naciones enteras, y temido incluso por los turcos otomanos, quienes reconocían en él al único monarca cristiano capaz de detener su avance en Europa. En Felipe II se encontraba el símbolo del poder hispánico. El monarca que venció en Lepanto, aquella batalla que salvó a Europa del dominio musulmán. El rey que protegió a Roma y al Papa de sus enemigos. El soberano que edificó el Escorial, monasterio y palacio, símbolo de un imperio cuyo centro era la fe en Cristo. Así, Inglaterra comprendió que no luchaba solamente contra un reino poderoso, sino contra un monarca elegido por Dios para guiar la cristiandad. Y esa comprensión avivó aún más el odio, la envidia y la furia. El choque de dos mundos, España católica versus Inglaterra hereje. El siglo XVI no fue solo una época de exploración y descubrimientos, sino también el escenario de un choque ideológico, espiritual y político que dividiría al mundo en dos. Por un lado estaba España, el bastión de la fe católica, el reino que había reconquistado sus tierras a los moros, que había evangelizado el Nuevo Mundo, que había defendido a la cristiandad en Lepanto y que veía en la unidad de la Iglesia la clave de la civilización. Por el otro lado estaba Inglaterra, gobernada por Isabel I, hija de Enrique VIII, que había roto con Roma para saciar los caprichos de su padre y consolidar un nuevo credo, el anglicanismo, nacido no de la fe, sino de la ambición. La enemistad no era casual. España representaba la tradición, el orden universal, la defensa del Papa y de la ortodoxia católica. Inglaterra representaba la rebeldía, la ruptura con la Iglesia, la piratería disfrazada de comercio, y la ambición de crecer a costa de la cristiandad.
Mientras España levantaba monasterios y catedrales en América, Inglaterra patrocinaba a piratas como Francis Drake, John Hawkins y otros bandidos del mar que saqueaban las naves españolas cargadas de riquezas, fruto del esfuerzo y del trabajo de un imperio legítimamente forjado. Mientras España evangelizaba a pueblos enteros, Inglaterra corrompía con su propaganda hereje, infiltrando textos contra el Papa y financiando rebeliones en Flandes. Mientras Felipe II se inclinaba con humildad ante Dios, Isabel I se revestía de una falsa grandeza, aliándose incluso con musulmanes y con protestantes para frenar la influencia católica. Y aquí, en este contraste, surge la palabra clave, envidia. La envidia de Inglaterra hacia España era tan grande que se convirtió en el motor de todas sus acciones. Envidia por la riqueza del Nuevo Mundo. Envidia por las victorias militares de los tercios. Envidia por la fe católica que mantenía unida a millones bajo un mismo ideal. Envidia, sobre todo, porque mientras España era imperio de Dios, Inglaterra era apenas una isla dividida por sus propios cismas. Así comenzó la propaganda negra contra España, el origen de la tristemente célebre leyenda negra, fabricada en Inglaterra y en los Países Bajos, difamaciones, exageraciones, mentiras que buscaban manchar la imagen del imperio español. Decían que España era cruel en América, que sus soldados eran fanáticos, que su rey era un tirano. Pero en realidad, esas voces no eran otra cosa que el rugido de la envidia impotente. Felipe II, consciente de este odio, no dudó en enfrentarlo con la firmeza de un monarca católico. La confrontación era inevitable. Dos mundos, dos visiones, dos destinos chocaban en el escenario de la historia. España, defensora del catolicismo y del orden divino. Inglaterra, promotora del cisma, de la piratería y del caos. Y así, con las aguas del Atlántico como testigo, comenzó el conflicto que marcaría la memoria de Europa para siempre. La invencible armada, cruzada del imperio de Dios contra la herejía inglesa. Felipe II no fue un rey común. Fue un rey cruzado, un monarca que entendía que sus batallas no eran solo por la tierra, sino por el cielo. Cada decisión suya estaba teñida de un profundo sentido religioso, defender la unidad de la cristiandad, proteger al Papa y destruir las semillas de la herejía que amenazaban con desgarrar a Europa. En 1588, ese ideal tomó forma en lo que la historia recuerda como la Invencible Armada. Más que una flota, era una procesión sagrada sobre el mar, un ejército concebido como instrumento de Dios para castigar a la herejía y restaurar la verdadera fe en Inglaterra. Felipe II, con la solemnidad de un monarca católico, concibió esta empresa como una cruzada moderna. No se trataba simplemente de invadir una isla enemiga, se trataba de devolverla al redil de la Iglesia. El plan era claro, unir las fuerzas navales españolas con los tercios de Flandes, atravesar el Canal de la Mancha y derrocar a Isabel I, la reina virgen, que no era más que la hija del cisma y la encarnación de la rebeldía contra Roma. La armada estaba compuesta por más de 130 naves y unos 30,000 hombres, entre marineros y soldados, todos bajo el estandarte de la Cruz de Borgoña y la protección de la Virgen del Rosario. Cada barco llevaba no solo cañones y pólvora, sino también imágenes sagradas, rosarios, crucifijos y capellanes dispuestos a confesar a los combatientes antes de la batalla. Era, sin duda, una empresa mística. Una cruzada marítima contra los hijos de la herejía. Pero Inglaterra, movida por la envidia, no estaba dispuesta a dejarse vencer. Isabel I recurrió a piratas como Francis Drake, y a marineros sin honor, que conocían bien las aguas del canal pero carecían de la disciplina y la gloria de los hombres de España. Con astucia, los ingleses usaron barcos más ligeros y rápidos, recurrieron a ardides como los barcos incendiarios y aprovecharon el mal tiempo. Y así fue como la tempestad jugó un papel crucial. El mar embravecido dispersó la flota española. Muchos barcos naufragaron en las costas del norte, otros se vieron obligados a rodear las islas británicas para regresar a España. Los enemigos proclamaron victoria, pero la verdad es más profunda. La armada no fue derrotada por los hombres, sino por el designio divino. Felipe II, al recibir la noticia del desastre, no maldijo ni se quejó. Pronunció palabras que reflejan la grandeza de su espíritu. Yo envié a mis naves contra los hombres, no contra los vientos y las tempestades.
Con esa frase, Felipe II mostraba que la victoria o la derrota no se medían en términos humanos, sino en la voluntad de Dios. Y aunque Inglaterra celebró, la realidad es que España siguió siendo el imperio más poderoso del mundo durante décadas. La Invencible Armada no fue un fracaso, sino un símbolo eterno, la imagen de un imperio que se atrevió a desafiar al hereje en su propio terreno, armado de fe, de valor y de sacrificio. Un imperio que, aunque azotado por los vientos, nunca dobló la rodilla ante la soberbia inglesa. Porque la verdadera invencibilidad no estaba en las naves, sino en el espíritu católico de España. El legado espiritual de Felipe II y la eternidad del Imperio Español. Felipe II no solo fue un monarca guerrero, sino un rey místico, un hombre cuya visión trascendía los límites del tiempo y la geografía. Bajo su gobierno, España no se convirtió únicamente en un imperio territorial, sino en un imperio espiritual, un faro de la fe católica que iluminaba cada rincón del mundo conocido. Desde su infancia, el rey Felipe fue instruido para amar a Dios por encima de todo. Esta devoción se tradujo en cada decisión, desde la administración de los virreinatos en América hasta la construcción de monasterios y catedrales en la península ibérica. El Escorial, obra maestra del Renacimiento español, no era solo un palacio, era un símbolo de la alianza entre España y Dios, un recordatorio eterno de que el poder del monarca estaba al servicio de la fe. Su legado espiritual se extendió a América y Filipinas. Los misioneros enviados por Felipe II llevaron la doctrina católica a miles de almas, edificando iglesias y escuelas, evangelizando a pueblos que hasta entonces vivían en la ignorancia de la fe cristiana. Cada misión, cada altar, cada campana que resonaba en estas tierras lejanas, llevaba consigo el espíritu del rey católico, un espíritu de orden, disciplina y devoción a Cristo. Pero su legado no se limitó a la espiritualidad. Felipe II entendió que la grandeza de España estaba intrínsecamente ligada a su fe. El imperio se sostenía porque sus hombres no luchaban por el oro ni por la gloria mundana, sino por un ideal sagrado, la defensa del catolicismo y la unidad de la cristiandad. Los enemigos de España, como Inglaterra, intentaron manchar esta grandeza con mentiras y propagandas. Sin embargo, siglos después, la historia sigue reconociendo a Felipe II como el defensor de la fe, un monarca cuyo poder estaba subordinado al mandato divino. En cada batalla, en cada tratado, en cada expansión territorial, Felipe II demostraba que la verdadera fuerza de España no residía únicamente en su ejército, sino en la voluntad de Dios que guiaba sus pasos. Incluso la derrota de la Armada no opacó su luz, la historia la recuerda como un acto heroico de fe frente a la adversidad. Hoy, al contemplar los monumentos, los escritos y las ciudades fundadas durante su reinado, comprendemos que Felipe II no buscaba la fama efímera, sino la eternidad del Imperio Español y de la fe católica. Era un rey que vivió para Dios, que murió para la gloria de su pueblo, y cuyo espíritu sigue inspirando a quienes buscan entender el verdadero sentido de la grandeza hispánica. España, bajo Felipe II, se convirtió en un ejemplo de unidad, moral y poder sagrado, y la envidia de Inglaterra nunca pudo borrar la claridad de este legado. El mundo entero pudo contemplar que un pueblo fiel a Dios, guiado por un rey elegido por la providencia, podía transformar la historia y elevar la fe a la cúspide de la civilización. La eternidad del imperio frente a la herejía inglesa. Mientras Inglaterra intentaba desafiar a España con su soberbia y su herejía, el espíritu del Imperio Español permanecía invencible. No se trataba solo de barcos o ejércitos, se trataba de fe, unidad y misión divina. Felipe II había dejado un legado imborrable, la unidad de la península, la consolidación del imperio en América y Asia, y la defensa de la fe católica frente a cualquier enemigo. Cada ciudad fundada, cada misión evangelizadora y cada conquista territorial eran testimonio de que España no servía a intereses humanos, sino al propósito de Dios en la tierra. Inglaterra, pese a sus intentos, nunca pudo borrar la huella hispánica. Los ataques, las intrigas y la propaganda negra solo evidenciaban su envidia hacia un imperio que combinaba grandeza política y espiritual. La historia recuerda a Felipe II no por sus derrotas humanas, sino por su capacidad de resistir la herejía y mantener el honor de la cristiandad. Incluso los siglos posteriores confirmaron lo que Felipe II ya sabía. La fuerza de España no se medía en oro ni en naves, sino en la firmeza de su fe y el cumplimiento de su misión divina. La lección que nos deja este capítulo de la historia es clara.
La envidia de Inglaterra nunca pudo doblegar al imperio de Dios en la tierra. El catolicismo y el hispanismo son fuerzas que trascienden las ambiciones humanas. Felipe II, el rey elegido por Dios, es símbolo eterno de la unión entre poder, moral y fe. El Imperio español, bajo su liderazgo, sigue siendo un ejemplo de civilización guiada por la providencia, y su luz histórica continúa inspirando a quienes reconocen la importancia de mantener la fe y la unidad frente a la adversidad. La historia de Felipe II y del Imperio español nos enseña que la verdadera grandeza no se mide solo en conquistas ni en riquezas, sino en fe, misión y valores eternos. España, guiada por Dios, se convirtió en baluarte de la cristiandad, demostrando que un pueblo unido por la fe y liderado por un monarca elegido puede resistir la envidia, la herejía y los desafíos de la historia. El ejemplo de Felipe II nos recuerda que la devoción y el compromiso con lo divino son armas más poderosas que cualquier ejército, y que la historia favorece a quienes se mantienen firmes en sus ideales, aún frente a la traición y la envidia de los enemigos. El catolicismo, el hispanismo y la misión divina no son solo palabras, son la fuerza que transformó al Imperio español en un faro de luz y cultura para el mundo entero. Así que, gracias por acompañarnos en este viaje épico por la historia de España y su rey católico, Felipe II. Si este documental te hizo sentir la grandeza de nuestro legado, la fuerza de la fe y la magnitud de la misión divina, suscríbete a Bitman Productions y activa la campana para seguir explorando juntos la historia, la espiritualidad y los héroes que moldearon nuestro mundo. Apoya el canal de manera inteligente y sutil, compartiendo este vídeo con quienes quieran conocer la verdad sobre España, su historia y su fe católica. Recuerda, la historia es nuestra, la fe es nuestra guía, y la grandeza de España sigue viva en cada corazón que ama su legado. Y arriba el hispanismo y arriba España, adelante España.